Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de taller de lectura y redacción. Vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y al finalizar vamos a dejar un tiempo para aclarar dudas. Aquí tienen el plan de la videoconferencia. En primer lugar, pues vamos a dar una introducción al ensayo. Vamos a compaginar esta escritura del ensayo con el proceso de escritura y vamos a revisar, vamos a dar un repaso de APA con las citas textuales y parafraseadas. ¿Qué sería el ensayo? De acuerdo a la Real Academia Española, es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o de persuadir al lector. En cada una de estas definiciones, pues vamos a encontrar, si coincidencias, se trata de un texto que es pues mucho menos exhaustivo que una investigación formal. Además, pues encontramos que el ensayo expositivo argumentativo tiene la finalidad de persuadir o de convencer al lector acerca de algo, acerca de una afirmación, de una opinión, que es la que va a estar defendiendo el autor del ensayo. El ensayo argumentativo trata además un tema controversial. Un tema controversial es cuando tenemos diferentes opiniones acerca de ese tema. Aquí encontramos algunos ejemplos: alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, y lo dejamos como pregunta. El graffiti, arte o vandalismo. Las quinceañeras, tradición o despilfarro. Aquí cada quien pues va a retomar su propia postura, va a tratar de defender una opinión muy personal acerca de este tema o de estos temas, y a partir de ello, pues va a tratar de lograr convencer al lector acerca de que su postura pues sería la ideal. No quiere decir que algunas posturas estén mal o estén bien, sino que definitivamente pues cada quien va a tener su propia postura. Por ejemplo, si yo le pregunto a Greenpeace acerca de los alimentos transgénicos, pues seguramente no va a estar de acuerdo. De hecho, hace como unos 5 años publicó un manual en donde decía qué alimentos transgénicos había en México y que no deberíamos de consumir. En cambio, si yo le pregunto a un biotecnólogo en alimentos, pues como su trabajo se deriva precisamente de estos alimentos transgénicos, pues va a obtener vamos a obtener una opinión diferente, sí, seguramente positiva. En algunos países se está retomando esta idea de los alimentos transgénicos como una solución para la hambruna, y entonces pues no únicamente se está viendo como algo positivo, sino también como una solución a esta problemática que tenemos a nivel mundial. Entonces, pues aquí encontramos las diferentes opiniones que podemos hallar acerca de diferentes temas. El proceso de escritura tiene diferentes etapas. Está la etapa de preescritura, de escritura y de posescritura. Parecería que es lineal, pero más bien es circular, porque constantemente estamos saltando de una etapa a otra. Podemos estar avanzando hasta la etapa de posescritura, pero después nos podemos regresar a la etapa nuevamente de escritura y así sucesivamente. Encontramos que dentro de la etapa de preescritura, cuando tú apenas estás empezando a pensar acerca de qué redacción vas a realizar o qué investigación vas a realizar una primera lectura de los materiales vinculadas con el tema precisamente que tú estás a punto de desarrollar o de escribir. Es más sencillo proceder a la delimitación del tema central cuando tú ya realizaste una primera lectura de algunos materiales. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional.
Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación del tema. Alguien podría decir, pues voy a hacer un trabajo acerca de educación, pero esto puede hacerse pues un trabajo demasiado extenso. Sí, podré llevarme casi toda la vida, ¿no? Tratando de terminar este trabajo de investigación acerca de educación porque es muy amplio el tema y por lo tanto, pues debo de ser mucho más concreta. Entonces, de educación me interesa el acoso escolar dentro de nivel secundaria y esto lo voy a vincular con educación emocional. Puedo ser todavía más concreta y decir que voy a analizar o voy a escribir acerca de la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundaria. O también educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año y secundaria. Es decir, ya estoy determinando un contexto como tal, unos sujetos muestra, estoy vinculando con educación emocional y cómo esto puede mejorar el acoso escolar. Entonces, pues aquí está la delimitación de un tema, paso de un tema muy general que es educación a un tema mucho más concreto. Siempre es importante hacer esta delimitación, si no me pasaría, pues, como le sucede a algunos tesistas, ¿sí? Que se pasan años tratando de determinar un tema que no está bien delimitado. Estaría la elaboración del esquema de trabajo, que es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información y suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un esquema de trabajo. Para ordenar las ideas, pues también nos sirve hacer un esquema de trabajo. Voy a ir colocando, sí, cada uno de los temas y subtemas, voy enumerándolos para organizar mejor las ideas y a partir de ello, pues este esquema de trabajo después al final se puede convertir en el índice del trabajo. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con mayor rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. La lectura minuciosa que debemos hacer de este tipo de textos, pues implica reflexión e interpretación. Hay que hacer una lectura crítica y su resultado es esencial, ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que no sirven para los fines de investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, utilizando en el subrayado quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas, para llamar la atención sobre ciertas ideas. Aquí tenemos nuevamente las partes del ensayo. Estaría dentro de cualquier texto, sabemos, de tipo expositivo argumentativo, al igual que otros ensayos, que tiene una estructura global interna, que sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción indicamos al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Dentro del desarrollo, pues tenemos la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Y dentro de la conclusión, aquí podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y podemos permitir que el autor amplíe el tema o podemos llegar a proponer nuevas investigaciones. Aquí tenemos las características del ensayo argumentativo. En el ensayo persuasivo argumentativo se tiene que persuadir, que convencer al lector y en este caso el punto de vista está relacionado con una pregunta. Debemos de presentar ideas a favor y en contra, debemos de dar ejemplos convincentes que apoyen las ideas y los fundamentos pues se sacan de las fuentes. Es decir, que si yo quiero
pues sustentar mis ideas, pues los voy a sacar de expertos en el tema, de opiniones de estos expertos, de resultados de investigaciones, de datos duros, por ejemplo, de porcentajes, de encuestas, etcétera. De aquí puedo sacar estos fundamentos, estos sustentos para poder apoyar mis ideas. Estaría también nuevamente la estructura del ensayo. Dentro de esta imagen de hamburguesa, en la tapita de arriba, pues podemos encontrar la introducción. En los párrafos intermedios, pues ahí voy a colocar las citas. Después tenemos la conclusión. Después de la conclusión, hasta el final se coloca la lista de referencias. Recordar que al ser un texto académico, pues debemos de colocar lo que serían las referencias y obviamente pues colocamos una serie de citas para poder sustentar bien nuestras ideas. Las partes del ensayo, si yo tengo que hacer un ensayo breve, estaría la introducción, que sería un primer párrafo del ensayo. Se empieza siempre hablando del tema en general. Al final de la introducción se escribe la tesis o la opinión que se va, o afirmación, sí, o hipótesis que se va a defender. La tesis o hipótesis es la respuesta a una pregunta central, va siempre al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas después en los párrafos centrales. Los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que has dado en tu tesis. Hay que dar argumentos para apoyar las opiniones y la conclusión es el párrafo final del ensayo. En la conclusión se resumen las ideas y se puede hacer una llamada a la acción o también se pueden sugerir algunas soluciones. Entonces ahí encontramos nuevamente la estructura del ensayo, que sería en este caso introducción, desarrollo y conclusión. Y pues se llega a una etapa de posescritura. Aquí pasamos dentro de estas etapas por la etapa de preescritura, de escritura y de posescritura. Recordar que cuando tengo pues algún tipo de borrador, sí, y lo quiero mejorar, pues pasamos por una etapa de posescritura. Aquí hay que verificar errores ortográficos, hay que corregir signos de puntuación, hay que revisar que están bien escritas las grafías, que no tiene muletillas el texto. Hay que revisar si los márgenes y los títulos y los párrafos están bien marcados. Si estoy utilizando esquemas gráficos y columnas, pues ver si son claros. Si el texto da lo que el título promete, si está correcta la estructura del ensayo, es decir, si tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. De hecho, puedo hacer una revisión en internet acerca de lista de conectores. Ahí me van a salir diferentes listas y de conectores para poder utilizarlas dentro de un texto escrito. En ocasiones únicamente utilizamos de 1 a 2 conectores cuando hay una gran cantidad de los mismos que puedo ir intercambiando para que no se repitan. También me tengo que fijar si existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene también la atención del lector. Y pues bueno, dentro del texto o del ensayo, pues me piden que coloque yo citas y referencias. Las referencias se van a colocar en APA. APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Aquí tenemos, sí, una fuente que es un libro. Los datos que voy a colocar para cuando una fuente es un libro, pues sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, en este caso se llama Daniel, por eso estoy escribiendo de punto. También el año de publicación, que voy a colocar entre paréntesis, el título del libro, y finalmente el nombre de la editorial. Recordar que ya no se coloca el lugar de publicación,
Este sería un dato que ya se eliminó dentro de APA, entonces ya no estoy colocando el lugar de publicación. Si tuviera el número de edición, lo coloco entre paréntesis después del título del libro. Se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, sería un dato que no voy a colocar. El número de volumen se coloca entre paréntesis después del título del libro. Y recordar que voy a colocar en cursivas el dato del título del libro, sí, o en itálicas, para poder enfatizar este dato. Documento en línea, nuevamente sería los datos del autor. Coloco el apellido paterno del autor. Recordar que en APA se utiliza el apellido paterno de los autores. Después, la inicial de su primer nombre, el año de publicación. En algunas ocasiones no tenemos en las páginas web, no tenemos año de publicación, pero sí una fecha de revisión que me puede servir este dato como una fecha de publicación. El título del trabajo, en este caso se trata de una revista, en el ejemplo que está dentro de la diapositiva, y por lo tanto voy a colocar el nombre de la revista en cursivas. También tiene otros datos, como por ejemplo el número de revista que voy a colocar entre paréntesis, la base de datos, que en este caso es Dialnet, sí, que es una base de datos gratuita que pertenece a la Universidad de La Rioja en España, y al final la URL en donde está ubicado este texto. Entonces, así es como voy a colocar un documento en línea. Recordar que antes de la URL, anteriormente colocamos recuperado de u obtenido de, ahora ya no se coloca esta frase, ¿sí? Ya únicamente vamos a colocar directamente la URL. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de esta lista de referencias. Obviamente, si yo tengo un conjunto de referencias es porque utilicé una serie de citas dentro del trabajo escrito. Acá tenemos algunos ejemplos de citas textuales. Estaría la cita textual corta, que tiene unas 40 palabras. Cuando tiene unas 40 palabras, las voy a colocar dentro del mismo texto entre comillas dobles. Voy a indicar el apellido paterno del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Después escribo la frase o idea que voy a citar entre comillas dobles, y al final indico el número de página o de párrafo. Digo el número de párrafo porque en ocasiones, si estoy utilizando una página web, pues ahí no va a estar paginado, y entonces debo de enumerar cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo en donde está esa frase o esa idea que estoy citando. Acá está un ejemplo de una cita textual larga que tiene más de 40 palabras. Aquí vamos a colocar el apellido paterno del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Dejo dos puntos y aparte, dejo un espacio o sangría y empiezo a copiar tal cual el fragmento o la idea que voy a citar. Y al final, pues voy a indicar el número de página o de páginas en donde está esta frase o este fragmento. Entonces, así es como se colocaría una cita textual larga. Recordar que incluso cuando estoy parafraseando, pues debo de señalar el dato del autor, ¿sí? Entonces, acá está una cita parafraseada, que es cuando la estoy explicando con mis propias palabras. Sin embargo, si la estoy retomando de otro texto, pues lo debo de citar. Aquí estaría lo que sería el dato del apellido paterno del autor, seguido del año de publicación. Pues voy a parafrasear tal cual la frase o idea que voy a citar, y al final indico el número de página
de donde yo saqué esa información. Aquí nuevamente se señala que las citas se indican dentro del texto. Si estamos, por ejemplo, elaborando el ensayo, pues lo voy a indicar dentro del desarrollo, ¿sí? Ahí precisamente voy a colocar las citas y las citas pues pueden ser también parentéticas. Se les llama parentéticas porque las voy a colocar entre paréntesis y los datos de las citas parentéticas sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y al final se coloca el número de página o de párrafo. Esos serían los datos de la cita parentética. La cita parentética se colocan hasta el final de la frase o idea citada. Las referencias se indican al final de un texto. Ya había comentado que las vamos a ordenar por medio del apellido paterno del autor. Nos vamos a ordenar alfabéticamente. Si tuviera un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloca hasta el inicio. Si tuviera un autor cuyo apellido es con Z, pues lo coloca hasta el final de la lista de referencias. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos estado nombrando. Josué, no sé si tengas alguna duda con respecto a APA. Bien, parece que no hay ninguna duda. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión, Josué. Se agradece bastante tu tiempo que colocaste, sí, para poder revisar algunas ideas en conjunto. Sabemos que en ocasiones es un tanto complicado, sí, poder coincidir dentro de estas sesiones. Sin embargo, la sugerencia es que siempre asistan, que siempre estén al pendiente para poder aclarar algunas dudas. De igual forma, quienes estén revisando posteriormente la grabación de esta sesión, pues la sugerencia es que si hay algunas dudas las puedan compartir por medio del correo electrónico o bien por medio de la mensajería. Esto les puede ayudar para poder hacer el ensayo que se va a hacer dentro de la unidad 3. Sí, ahí deben de hacer un ensayo de tipo argumentativo y a partir de ello, pues pueden ahí ir estructurando sus ideas. Ya saben cuáles serían en este caso las partes del ensayo y únicamente pues se tendrán que incluir lo que sería la parte de las citas y de las referencias. Pues con esto me despido. Que tengas una excelente tarde, Josué, que descanses.